nombre es Jairo Vázquez y estoy con mi compañera Carolina Brunet, y estás en la video venganza de Chunga. Es la venganza. Un rugido rebelde en la aldea global. Es la venganza. Un rugido rebelde en la aldea global. Y aquí estamos en su video venganza de Chunga. Como me encanta ese programa. Y tenemos un poquito más de rock como siempre. Tenemos nuestro Leno 35 en esta edición que pues no se nos va a separar. Y claro, vamos a tener a un artista, una banda especial para ustedes como en todos los programas. Y pues la verdad es que esta vez me reservaré el derecho, la opción de que sepan quién va a estar con nosotros. Pero más adelante lo verán y es buenísimo, igual que todos los demás integrantes que participaron en Leno 35, la verdad, unas maestrías de canciones que se aventaron, unos covers hermosos. Y pues también vamos a tener un poco más de Lennon, sí, de nuestro John Lennon, como que ya se volvió nuestra banderita de inicio de programa, de tema de programa, pero sí, la verdad que es una gran persona y esta vez vamos a escuchar de su propia voz sus versiones, sus respuestas, su manera de ver la vida. Así que vamos a empezar este programa que nos encanta a todos y vamos a ponernos bien chungueros. Es la venganza. Un rugido rebelde en la aldea global. Aquí estamos de nuevo en su video venganza de Chunga. Yo sé que les encanta y aquí estamos con la orquesta Los Cachá. Tenemos a uno de los integrantes, el director, más bien dicho. Ay, me voy a cotizar, nomás por sentir que estoy con el director. Pues da un saludo y preséntate aquí en nuestra video venganza. Bueno, soy Juan Ayala, director de la orquesta Los Cachá y bueno, también toco el violín y canto y algunas cosas. Pues muy interesante todo lo que hace, mira, nada más es director, él sí se involucra y creo que es una de las cuestiones que siempre nos ha encantado en nuestro programa. Y dime, ¿cómo se formó esta orquesta? Bueno, nació por el gusto en común de algunas personas, unos 5 integrantes empezamos, algunos tocamos en un grupo justamente de como covers de los 50, 60, a partir de eso empezamos a transformar el grupo y integrar a otras personas y así nació. Y también por el gusto, ¿no?, de investigar nuevas cosas que no se usan aquí, tocar. Y eso básicamente. El inicio. Mira, el gusto realmente es la calidad musical, ¿no? O sea, de los 50, pues no sé, algunos a lo mejor compartimos y especialmente yo, pues me gusta Elvis Presley, Chuck Berry. Los 60 me gustan los Beatles principalmente por su calidad musical. No tanto la onda filosófica, intelectual, ¿no? Pero bueno, a ciertas cosas sí me siento ciertas cosas identificado, pero no, principalmente es la cuestión musical, que siempre buscamos cosas muy buenas, o sea, música muy buena. Y los Beatles son música muy buena, definitivamente. Ya veo. Entonces, ¿consideras que la armonía, la calidad, los instrumentos son lo que hacen que sea, pues, las canciones que sean más hermosas y que en esos tiempos era donde se daba mucho esa calidad? Bueno, la calidad, por ejemplo, en los Beatles está en todo, ¿no? O sea, en la composición, en las letras, en ejecución y en la orquestación, por ejemplo, que es cosas que entran en nuestro grupo. La orquestación de músicos que les ayudaban en cierta forma, ¿no? George Martin, a hacer los arreglos y en eso está la calidad, en todo. El ritmo, todo es importante y es lo que ustedes han intentado mantener, esa calidad en todo sentido. Sí, igual estamos siempre atentos a todos los elementos de la música y tratar de hacerlo lo mejor que se pueda, también en cuanto a información, por ejemplo, que es cosa que no se trabaja mucho en ciertos estados de acá del norte, la información, el manejo de eso. ¿Y cómo es hoy en día la orquesta? Porque pues ahorita tenemos muchos integrantes, dices que empezaste con 5, pero mínimo doblan la cantidad. Sí, pues sí, la orquesta tuvo una etapa en que empezó a subir de elementos y bueno, ya llegamos a 12, no sé, algo así, y pues baja, sube, depende de qué gente que quiere participar con nosotros, ¿no? Bueno,
En cuanto a composición, bueno, te puedo hablar de los arreglos, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Ajá. Pues al final de cuentas no hay tanta dificultad en incluir instrumentos, ¿no? O sea, todos los instrumentos, pues más o menos conociéndolos, uno, el que está escribiendo, si los conoce no debe de haber dificultad, ¿no? Ajá. Lo que sí hay dificultad a veces es en la ejecución, ¿no? Sí. Que es diferente, o sea, Ya. por ejemplo, llegar a enseñarle a alguien que toque el tres cubano, que es súper raro aquí, no sé, nadie lo sabe tocar casi, pues eso sí es difícil, ¿no? También me lo preguntaba por el hecho de que pues muchos instrumentos, muchos volúmenes diferentes y hay instrumentos que aunque quieras no suenan tan fuerte. Sí, bueno, igual no estamos haciendo tantas cosas nuevas o casi nada nuevo, ¿no? Hay muchas orquestas muy variadas. Nosotros tenemos más o menos el formato de orquesta cubana y bueno, los cubanos son expertos en todo eso, ¿no? Okay. Y uno trata de aprender de ello. Y esta fue la presentación que tuvimos con Juan Ayala, aquí en su video Venganza de Chunga. Una despedida de tu parte. Bueno, espero que toda la gente escuche y siga escuchando buena música. Es la venganza. Un rugido rebelde en la aldea global. Y aquí estamos de nuevo, mis chungueros. Espero que les haya encantado esta entrevista que tuvimos con los Cachá, bueno, la orquesta de los Cachá. La verdad que a mí me gustó mucho la vibra, la manera en la que pues conviven, tocan, todo. Porque ellos, por ejemplo, son una de esas clases de bandas que no cobran nunca, o al menos no es su intención. Ellos viven realmente de lo que es la pasión de la música y se presentan de vez en cuando y pues se juntan y son muy, a mí me pareció como que muy organizados porque estaban ahí en sus ensayos y siempre se juntan. Tal vez no puedan todos porque como les digo estudian, trabajan y esto es más como que un hobby al que le dedican su pasión, pero me pareció muy hermoso comparado con otras pues bandas que se juntan como que obligados, bueno no obligados, pero se juntan cuando la obligación del ensayo está dentro de la semana, porque se van a presentar o algo por el estilo. Entonces fue algo muy hermoso que creo que tienen todos este tipo de bandas que se mueven con unos ideales más pasionales que simplemente económicos y me encantó. Así que ¿por qué no vamos a escucharlos con una de las buenísimas canciones que nos dejaron en Lena 35? Es la venganza. Un rugido rebelde en la aldea global. Sale a buscar un sueño viejo, devorar mis pensamientos. Oh, 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 oh.
Oye, la voy a publicar, me vas a regalar. A un solito mami, que lo que hiciste conmigo no tiene perdón. ¿Cómo? Sí. Es la venganza. Un rugido rebelde en la aldea global. ¿Verdad que estuvo bien sabrosa esta cancioncita que nos dejaron? Aunque la orquesta es muy, no sé, como que muy más tranquilos y todo eso. Pero la verdad que para mí sigue estando muy sabrosa. Yo me entretuve y me divertí mucho cuando estaba en el concierto. Ahí, tal vez en algún video salga de infiltrada haciendo uno de mis bailecitos tranquilos. O tal vez unos más movidones, dependiendo de las bandas, porque la verdad todos estuvieron muy buenas. Pero, ¿qué tal si vamos con esta entrevista que tuvo John Lennon? Bueno, de hecho, varias entrevistas que tuvo a lo largo de su carrera musical. Y después, hablando de esa pasión, esa entrega que tenía por el amor y pues, por así decirlo, la negatividad o bueno, la pelea que tenía él contra la política, la guerra y todo eso. Así que vamos con la entrevista. Es la venganza. Un rugido rebelde en la aldea global. I think all our society is run by insane people for insane objectives. You know, and I think that's what I sussed when I was 16 and 12 way down the line. But I expressed it differently all through my life. It's the same thing I'm expressing all the time. But now I can put it into that sentence that I think we're being run by maniacs for maniacal ends, you know. If anybody can put on paper what our government and the American government, etc., and the Russian, Chinese, what they are actually trying to do, you know, and what they think they're doing, I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane, you know, but I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane about it. Every country's had a violent revolution for one reason or the other. Not one of them has the freedom we're all talking about. So we're saying give peace a chance, you know, like nobody's ever done it before. And it's not a matter of, we're not thinking in terms of 10 years, we're thinking in terms of peace forever, you know. And everybody's talking about now, I want peace now, we can get peace now if we want it now. And the left wing talk about giving the power to the people. You know, anybody knows that the people have the power. All we have to do is awaken the power in the people. The people are unaware. It's like they're not educated to realize that they have power. They put the politicians in power. They vote for the local mayor. The people do it. But the system is so geared that everybody believes that just the father will fix everything. The father being the government. Government will fix everything. It is all government's fault. You know, shake a fist at the government. Well, we are the government. The people are the government and the people have the power, but we must try and make them aware of this. And Yoko was telling me about this great old ancient Chinese book which tells you how to fight a battle, you know. And it says the battle is always lost within the castle, you know, like America's falling within, not from the commies coming. Yeah. It's falling apart inside.
And this book on how to fight the good fight says that never have every door shut. The enemy then will... Everybody's going to come round and attack. But if you leave one door open, you know where they're going to come in, and then you get them. So intuitively, we're doing that. And we leave a door open. They're so busy shouting about haircuts and genitals and naked and long hair that they concentrate their ammunition there. We know where it comes from, and we get on with the job of selling or doing whatever we're doing. Yeah. And I believe that. You leave the door open, man, and that's where the door they'll come in, you know. As a Beatle, we made it, and there was nothing to do. We had money, we had fame, and there was no joy, you know. And then I met Yoko, and she was making it as an avant-garde artist, and we both tried to find something we had in common, a common goal in life, because she couldn't rock and roll with me, and I couldn't avant-garde with her. I mean, we can, but that's what we thought at the time. So we decided the thing we had in common was love, and from love came peace. So we decided to work for world peace. And how do you do that? We do it by the advertising method. We believe that today's society, advertising is the thing politicians use and commercial companies use. The Beatles use it. John and Yoko should use it. Our product is peace. Of less words and more peace. I think the only way to do it is Gandhi's way. And that's non-violent, passive, positive, or whatever they called it those days. You know. We're selling it like soap, you know. And you've got to sell and sell until the housewife thinks, oh, well, there's peace or war. That's the two products. Peace. 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 Peace, 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 peace. Peace in your mind, peace on earth, peace at work, peace at home, peace in the world. It's to try and get people orientated to think peace, like eat for peace, breathe for peace, and dance for peace, and make love for peace, you know. To just have the peace like a mantra going round and round in your head. War is a game that's gone too far, you know. It's just like we've all just woken up one morning and thought, is it a dream, is it a nightmare, what's been going on? And we're all just trying to make the next day a bit better. Oh yeah. Don't want to waste all this film on our face, do we? We specifically did the poster event around the world for Christmas to try and get at least one plug-in for peace on earth at Christmas, because that's what it's about. And happy birthday, Christ, you know, is what it's about. If you had one wish for Christmas time, what would it be? Peace. Peace on earth. Yeah. And love. Peace on earth. That implies no violence, no starving children, no violent minds, no violent households, no violence, no frustration, no fear. If some housewife is against war, just put it in the window, you know, just to let her neighbours know or her husband know. You know, you've got to start on the home ground, like convert your parents. We think we have the right to have a say in the future, and we think the future is made in your mind. It says it, you know, war is over if you want it. Es la venganza. Un rugido rebelde en la aldea global. Y yo sé que es triste decir adiós, mis chungueros, pero sí, ya es tiempo. Pero no se preocupen porque nos vamos a quedar con una muy buena canción de esta orquesta Los Cachá. Así que emocionense mucho y nos vemos en nuestro siguiente programa. Chao, chungueros. Es la venganza. Un rugido rebelde en la aldea global. Me gusta porque eres a la vez
Un rugido rebelde en la aldea global. Es la venganza. Un rugido rebelde en la aldea global.